Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta velada de hoy, viernes 22, 8 de la noche. Un verdadero privilegio tenerlos a usted aquí con nosotros. Hoy le vamos a dar continuidad a las conversaciones con el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona, politólogo, comentarista radial, en fin, ustedes lo conocen, tiene una trayectoria impecable en estas cuestiones de la información, sobre todo de nuestro contexto aquí en nuestro hogar, y por eso traemos estos programas para compartirlo con ustedes y, lo más importante, poder dar luz real sobre los acontecimientos que están sucediendo aquí en nuestro hogar y que no están viciados por la manipulación de las noticias, noticieros y las personas que lo representan, de esos entes socialistas, comunistas, ajenos, enemigos de esta nación. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Si no se ha suscrito, le invitamos a que lo haga y que lo más importante, que es el punto baluarte de esta programación, es compartir. Compartir, puesto de que el deseo es que esta información llegue a tantas personas que necesitamos que abran los ojos y que dejen atrás esa filosofía izquierdista, esa manipulación, ese lavado de cerebro. Así que para nosotros, nuevamente les reitero, por favor, bienvenidos al canal, suscríbanse, compartan y sin más dilaciones pasemos a conversando con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 8 de la noche. Para nosotros es un privilegio poder dar continuidad a estos programas que son candela pura con lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar. Sin más, Frank, dinos algo. Buenas noches, bienvenido. Bueno, mira, vamos a empezar dando dos grandes buenas noticias, porque después vamos a hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia, que eso ya es muy triste lo que ocurre ahí. Absolutamente. Pero mira, no sé si tú te acuerdas cuando este juez, George Arthur Engoron, de origen colombiano, tenía una hija que ganaba miles y miles de dólares trabajando para los demócratas. No debía haberlo nunca escogido una persona que era tan demócrata que no podía ser objetivo. Bueno, en ese juicio, que fue iniciado por Letitia James, la Attorney General de Nueva York, ¿no? Otra joyita. Pues, otra joya, sí. Y entonces la Corte de Apelaciones, hay 5 jueces y ellos examinaron todo lo que pasó y la penalidad era de 355 millones, pero le cobraban interés si no lo pagaba. Él no lo pagó, él estaba en las apelaciones y eso fue con los intereses que ahora ya Trump debía 515 millones de dólares. Y aparte de la decisión de que tenía que pagar esa multa extraordinaria de 515 millones, los hijos de él ni él podían operar en Nueva York, no pueden hacer negocio en Nueva York tampoco, ni los hijos ni él. Y imagínate eso, y lo más injusto era una cosa falsa de que él había inflado los precios de su real estate, que no lo hizo. Decían que no, decía que Mar-a-Lago costaba 18 millones de dólares. Exacto, 18 millones cuando lo venden los edificios hasta más chiquitos que eso, en mucho más grande. Eso vale más de $1 billón. O sea, todo era falso. Y por supuesto, esto es una gran victoria porque tú sabes que esa Corte de Apelaciones de Nueva York tenía muchos demócratas metidos ahí. No sé cuántos había, pero habían demócratas. Y lo encontraron que era tan injusto que ellos no podían justificar eso. Bueno, hubiera subido a la Corte Suprema de haber fallado ahí, pero le cuesta dinero a Trump, los abogados, y que no pueden funcionar bien todavía. En fin, eso es una maravilla y hay que
Hay que alegrarnos, por Por supuesto. supuesto, por supuesto. Bueno, Es más, inicialmente este juez propuso que la fianza era de 500 y pico millones. Fue la misma Corte de Apelaciones la que dijo que no, que eso era demasiado y lo bajaron a 300 y pico. Pero si todo era una barbaridad de dinero, ¿no? así es. Bueno, era 364 millones al principio, pero como él no pagó la multa, es decir, tú no la pagas, pues tiene Sí. estos intereses, y eso que era 364 subió a más de 500 No, no, millones. no. Increíble. 515 millones. O sea, no, y después siguió subiendo a 527 millones con el interés que le ponían, ¿no? Que si no pagaba eso, pues seguía, la multa seguía aumentando Claro. drásticamente. Así que la última que debía él era 527 millones y ya no tiene que pagar eso, ni tiene que ir a la Corte Suprema, etcétera. Es una gran victoria, ya que vamos a empezar dando una buena noticia, pero tengo otra noticia tan buena como esa. Y es que los demócratas han perdido millones de votantes desde el 2020 hasta la fecha. Millones de votantes. Lo cual es increíble porque los que eran demócratas, que han visto la luz, ¿no? Porque muchos Claro. siguen le lavaron el cerebro y todavía no se han despertado. Claro. Pero otros sí se han despertado, ¿no? Ah, Y entonces los demócratas han perdido 2.1 millones de votantes desde el 2020. Al mismo tiempo que los republicanos han aumentado las registraciones de republicanos en 2.4 millones. Se perdieron 2 millones y aumentamos aquí 2.4. Mira, las dos cosas demuestran que el Partido Demócrata está destruido, se está claro. autodestruyendo porque todos los que ellos apoyan, el pueblo americano no está de acuerdo con eso, fronteras abiertas, mutilar a los niños sus partes sexuales, Increíble, increíble. que los transgéneros jueguen en los deportes, todas las cosas que ellos están a favor, el pueblo americano está en contra y no cambian. Y no No, no, cambian. ni Ahora van están a cambiar, combatiendo, ni van a cambiar. ni van a cambiar porque a no ser que salga un candidato y lo salve, ¿no? Un gobernador, a lo mejor un gobernador de estos que es más moderado, ¿no? Que lo que está en el Congreso y cada vez en Nueva York, un candidato totalmente marxista-leninista que quiere matar a todos los judíos del mundo. Qué bien, ¿verdad? ¿Cómo la gente No, va a pero apoyar eso? lo peor es que está a punto de ganar, que es lo malo de la historia, no, no Exacto. solamente que se diga, sino que haya gente que lo vaya a poner allí. Eso es triste. En la ciudad más capitalista del mundo vamos a tener un alcalde, Mandani, que se llama, nacido en Uganda, que se casa con una mujer de Siria, que son musulmanes radicales los dos. Eso va a estar gobernando Nueva York. ¿Y qué va a pasar ahí con Wall Street? ¿Y qué va a pasar Bueno, con todos los bancos? Bueno, yo se espero van que, todos de ahí, se van. Entonces, en vez de estar en Nueva York, Wall Street va a estar en Texas, un Wall Street en Texas o algo así, porque nadie va a aceptar eso. Eso es totalmente inaceptable, ¿no? Bueno, así que eso es una gran noticia de que, bueno, que algunos demócratas, no todos, pero han visto la luz claro, y eso es excelente noticia que dar también. Así que ahora vamos a hablar de las malas noticias. la parte oscura. La mala noticia, mira, yo te mandé un artículo muy bueno que sale este hombre Lavrov. Mira, ahí está la cara de bulldog que tiene. Mira Ahí la lo cara que tiene. tiene de bulldog, de malo, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas que en el meeting que hubo en Alaska, una de las cosas que dijo Witkoff, que es el enviado especial de Trump para negociar con Rusia, y se había reunido en Moscú no sé cuántas veces con Putin y con este Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores, y y dijo, qué gran cosa hemos conseguido en Alaska. Muy- Ya Putin ha aceptado que vamos a dar garantía de seguridad a Ucrania con soldados de varios países como Inglaterra, como Francia. Y Trump dijo, bueno, y nosotros no vamos a poner soldados ahí, pero sí vamos a tener la Fuerza Aérea nuestra. Va a estar ahí ayudando para mantener la paz, ¿no? Bueno, pues ahora dice este bulldog de hombre, ¿no? Dice que no, que nada de eso se va a hacer, que ellos quieren tener veto power, oye eso, Oye, vetar las cosas de seguridad que quieren hacer los europeos con Estados Unidos. Vetar eso, después que en Alaska habían dicho que lo iban a aceptar. Y algo bien fuerte, tipo TAN,
artículo 5 de la OTAN, un ataque contra uno de la OTAN, todos vamos a la guerra. Esta es la garantía firme que le iban a dar a Ucrania y de contra. Ahora han dicho también que Putin no está seguro si se quiere reunir con Zelensky, que había prometido que se iba a reunir con Zelensky. Ahora no estoy seguro si me quiere reunir con él. Doctor Frank de Varona, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros aquí en los programas de que eso no es verdad lo que están diciendo, que están encolerizando a la gente o alcoholizando a la gente de que todo está bien, que ya mañana firman, que ahí se acabó todo? ¿Cuántas veces hemos dicho de que eso no es verdad? Ojo con Putin. Ese es un psicópata, un asesino. Ha matado 1 millón de personas de Rusia y de Ucrania en esta guerra, 1 millón de muertos, y duerme perfectamente bien todas las noches. Mejor que yo, que me da trabajo dormir. A visto continuamente, me tachan, me señalan que si no, que si yo soy el profeta del desastre aquí, te lo he comentado tantas veces. Y Dios quiera que estemos equivocados. Ojalá, ojalá. Pero es tan obvio que este Putin degenerado, sanguinario, no quiere la paz. Mira, eso, hasta el no periódico New York Post, mira. Este es el periódico de hoy del New York Post. Aquí está, ya lo sabes. Ahí lo estás poniendo tú ahí también. Mira, ¿y qué dice esto? El Post dice que Rusia ha ignorado todas las cosas de la paz y sigue matando ucranianos. ¿Y qué tiene que hacer Trump? Meter las sanciones duras ya. Ni un día más. Le está tomando el pelo. Y me imagino que ya se tiene que dar cuenta Trump. Trump no es bruto. Por supuesto. Está tratando de virarte para atrás de cabeza a ver si... No, ya los rusos no van a cambiar. Ya ha dicho, primero, la vanidad, a lo mejor no nos reunimos, a lo mejor no nos reunimos con Zelensky. Ya lo dijo Putin, que no necesariamente se quiere reunir con él. Y de contra está exigiendo no solamente el 19% del territorio ucraniano que lo conquistó ya, sino partes que no ha conquistado, que se lo den también. Y en el Donetsk hay un territorio que está sumamente protegido, casi es imposible conquistar esa parte. Por cierto, que esta parte es del tamaño de West Virginia, no estamos hablando de un pedacito chiquito. Claro. Ahí Ucrania ha puesto de todo, porque si él logra conquistar eso, ya el resto de Ucrania está como un valle en tierra así, y no lo pueden parar. Y así que los ucranianos han invertido muchísimas vidas y dinero fortaleciendo un pedazo del tamaño de West Virginia, nada chiquito, y ahí no han podido conquistarlo. Ahí le está dando duro todo el tiempo a Putin y no ha podido avanzar 1 kilómetro, porque los ucranianos saben que si le cogen esa parte, ya perdieron la guerra, ¿no? Claro. Y por supuesto la guerra le está yendo muy mal a Ucrania porque le están matando gente joven e inclusive están ya buscando hasta viejos y los meten ahí a pelear porque la gente es joven. Y yo no sé qué país va a quedar con tantos muertos jóvenes. ¿Qué comentario te hice yo hace poco? Te dije, si ahí no hay juventud, ahí no hay país, ¿qué relevo va a haber ahí? Viejo como tú, como yo. Y no tiene nada que hacer. Exacto. Esa es una guerra espantosa porque Ucrania es un país mucho más pequeño que Rusia, ¿no? Y de contra Rusia tiene a Cuba de aliado, tiene a carne cañón cubano peleando a favor de Putin, porque los dictadores de Cuba se los mandaron para allá. Y tiene los coreanos del norte están ahí ayudándolo también. Ya es hora que ya Trump abra sus ojos y diga, este es un delincuente, un criminal, y ya no espera un día más. Sanciones inmediatamente, y no solamente para Rusia, meter unas sanciones para que desbarate la economía rusa, sino también yo entiendo que debe estar... que negocien con Rusia, sí. Como la India. Mira, la India es un país muy extraño, porque la India ha sido invadido por China muchas veces. Estando yo preso en Isla Pino, con la Bahía de Cochino, con los veteranos que estábamos presos en Isla Pino, en el año 1000, recuerdo que nos llega una noticia de una circular, esas circulares que había 5 circulares con 5.000 presos en aquella época, y nos llega la noticia que hay una guerra entre la India y la China en 1962, y después de eso ha habido varias guerras más. ¿Cómo es posible que este indio, este Modi, que se llama el primer ministro, esté con Rusia? Sabiendo que la China, que lo ha atacado varias veces a él, es aliado fuerte de Rusia. Y él comercia con Estados Unidos.
es el 12 país en número de transacciones, porque ahí él está construyendo, bueno, los teléfonos estos que tenemos nosotros, los iPhones, ¿no? Los Sí. construye él ahí también de Apple, ¿no? Medicina nos manda cantidad de cosas. Todo. Y si ahora Trump ya le puso sanciones del 50%, que ya casi es imposible que comprar un Apple de ahí porque los consigue más barato con un Apple que se haga en Estados Unidos, en otro país, ¿no? Y que pague menos, ¿no? Como ahora la Unión Europea paga 15%, así que un Apple que se construye en la Unión Europea, pues paga 15%, pero no 100%, ¿no? Y eso es lo que quiere Trump, lo ha dicho claro. Y dice el Modi, muy ofendido, no vamos a permitir que Estados Unidos nos maltrate y nos diga con quién comerciamos. Bueno, pues mira, Okay. No, no vas a vender aquí. la palabra sucia, jódete y métele Trump 100% y que se destruya el comercio por completo. Sigue comprando a Rusia petróleo y gas, que por cierto que se lo regala de barato, ¿no? Por eso lo compran ahí, porque no les cuesta nada. Porque nadie quiere comprar nada de Putin hoy en día. Bueno, no pueden comprar, que de poder pueden, no deben porque saben los aranceles lo que le viene. Exacto. Pero bueno, esa noticia es terrible porque hay que abrir ya los ojos y darse cuenta que Putin no tiene las menores intenciones de paz. Lo hemos dicho 1000 veces aquí. Y ya Estados Unidos ya debe de parar de ser idiota. Porque ¿qué está haciendo Trump? Dándole, vamos a reunirnos. Ponlo arriba. Ya han dicho, ponlo arriba. Vamos a reunir. A lo mejor nunca nos reunimos con Zelensky, porque Zelensky es un tipo ilegal, no debe estar ahí de presidente. Hasta eso han dicho. Y prometieron, oye esto, prometieron que en 2 semanas te reunía Putin, en 2 semanas o menos, te reunía Putin con Pasarán más de 1000 años. Y nada. Más. Sí. Mira, yo entiendo, y es un riesgo, la vanidad de Putin es tan grande que en el caso que se vea acorralado, ya tú sabes lo que yo te he comentado tantas veces, pero ¿Sí? ¿por qué Trump está siguiéndole el juego? No le está siguiendo el juego, sino que además también tiene la vanidad, que hay que reconocerla, que nuestro presidente le llega arriba y regresa 3 veces la vanidad, que bien, cada ser humano la tenemos, pero el de él es la gloria, sí, resolví, mira, 7 guerras y ahora me falta esta, que era la más fácil y más dura y más difícil por culpa de quién, de Biden. Esa es la letanía que estamos escuchando. Ya, olvídate de Biden, ya están en el y poder. Olvídate de la vanidad, esos tipos no van a entrar en caja. Claro. Sí, eso es muy triste todo lo que está pasando y yo creo que Trump, un tipo inteligente, ya se va a dar cuenta que tiene que poner las sanciones ya. Es más, tú pones estas sanciones y llevas a la economía rusa, se va a pique. Quizás él, por eso, pare la guerra, porque se le destruye la economía. Y tiene un montón de oligarcas que viven que lo presionen allí. Y lo único que vende él es petróleo y gas. Ahí no se vende más nada en Rusia que eso. Y Trump está buscando petróleo y gas por todo Estados Unidos, que aquí hay más petróleo y gas que el resto de los países del mundo juntos. Y a medida que se busca más y más petróleo, pues se cae el peso del barril de petróleo, que en una época estaba a $140 el barril, y todo este dinero le entraba a Rusia y con eso seguía la guerra, ¿no? Claro. Pero si ahora de pronto el barril se cae a $50 el barril o 60, lo que sea, ya no le entra el dinero ese a Putin para continuar la guerra, ¿no? Así que ya yo diría, ojalá que Trump me escuche. Nunca me cogió de consejero. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Así pasó. Bueno, cambiando de tema, ¿no? De otro tema importante también, tenemos a Pam Bondi, que está investigando a la Attorney General de Nueva York, Letitia James. Ahí la tienes en tu foto. Y a Adam Schiff, el senador de California, lo están investigando y ahora una tercera persona ha salido, pero déjame hablar de estos dos primero. Estos dos han cometido fraude masivo. Adam Schiff y Letitia James, la Attorney General. Y hay gran jurados ya que están oyendo testimonios. O sea que el gran jurado se hace y después viene el encalzamiento y después viene el juicio, ¿no? Y hay 2 gran jurados que ha creado Pam Bondi, uno en Maryland y otro en Virginia. En Virginia van a llevar ahí a juicio, o quieren llevar a juicio a Letitia James, que compró una casa
diciendo que ella vivía ahí. Imagínate, qué estupidez más grande. Si tú eres Attorney General, todo el mundo sabe cómo tú vas a comprar una casa en Virginia y dice que tú vives en Virginia. Todo el mundo sabe que tú eres un Attorney General anti-Trump, degenerada, comunista, todo lo malo, ¿no? Y entonces lo están investigando a ella en Virginia porque ahí cometió el fraude hipotecario. Al otro, a Adam Schiff, el senador, era representante y ahora es senador de California, lo están investigando un gran jurado que está en Maryland, porque ahí fue donde él compró una casa y ya tenía su casa en California, porque ha sido representante por años y recientemente fue senador también. En fin, y también tiene un prosecutor nombrado ella que lo está investigando a los dos, ayudando ahí. Así que eso es una gran noticia y ojalá que estos dos vayan presos. Y está la otra, la de las PET, ¿no? Sí, y ahora tenemos también que hay otra señora de color que se llama esta señora. Oye, yo me molesta. Oye, el término, Frank, un momento. A mí me molesta el término gente de color y entonces nosotros no tenemos color, nosotros somos invisibles. Nosotros somos ¿qué? No decirle negra. No, pero está bien, pero el término está mal utilizado y la gente se deja. Nosotros somos blancos, ¿qué culpa salimos nosotros? Fuimos blancos. Pudimos haber el color de nosotros es malo, ¿verdad? Ajá, entonces bueno, ahora... esta señora tiene un pasado súper turbio, por eso la escogieron, ¿no? Lisa Cook se llama, Cook como cocinera, ¿no? Lisa Cook, que yo creo que la van a Cook a ella. La van a Cook como el apellido que tiene ella. Bueno, esta señora trabajaba con esta cosa del DEI, ¿no? De todo lo que era falso, tú sabes, de investigar a la gente falsamente. El DEI es DEI en español, Diversity, Equity and Inclusion. O sea, esa era una iniciativa que si tú eras negro, si tú eras homosexual, entonces el puesto era para ti primero. Para ti primero. Antes que un blanco, antes que otra persona, ¿no? Trabajaba en eso. Y entonces por eso la meten ahí. Precisamente porque era comunista a favor de todo lo malo que existe. Y la mete Joe Biden. O por supuesto, Biden estaba demente, lo metió por supuesto Barack Hussein Obama, que es el que estaba gobernando. Y entonces la meten ahí y ahora descubren lo mismo que hicieron los otros dos que mencionamos, que esta señora compra una casa en Georgia, grande, de muchísimo dinero la casa, para alquilar, y dice que ella vive ahí, cuando ella vive en Washington. O sea, compra la casa en Georgia y compra otra casa en Massachusetts, así que hizo fraude en Georgia. Perdón, no era Massachusetts, en Michigan. Michigan y Georgia compran casas ilegalmente usando para pagar menos impuestos, ¿no? Y eso es un crimen. Pero tú te imaginas cuántos congresistas y senadores deben estar involucrados en ese mismo... Hay que los metan preso a todos. A todos. El que rompe la ley, republicano, demócrata, independiente, que todo el mundo preso. Por eso pero esto es increíble que ya hay tres. Claro. Por eso es importante la proposición de que deben de salir los términos, esa proposición que está llevando adelante también Trump. Oye, tanto tiempo para afuera, que es de 50 años metido en el Congreso. No. La corrupción está ahí. El pantano es el mismo Congreso, o por lo menos el epicentro de toda la gente. Bueno, Nancy Pelosi, que se hizo rica porque ella sabía cuando iba a pasar algo y el marido compraba las acciones, ¿no? A lo mejor ella cambiaba una ley, se ha hecho multimillonaria con un salario del Congreso que nadie se hace millonario. Bueno, sí se hacen, ganan bastante, pero no para que tengan tantos millones de dólares que tiene Nancy Pelosi y el marido. Son súper ricos, ¿no? Está ahí, no le pasó nada, nunca le investigaron. Mira, este anormal que fue presidente, cuando entró a la presidencia y tenía creo que un patrimonio de 2 millones de pesos, producto de las ayudas y todo eso, y salió y ahora tiene 5 mansiones, no sé cuánto. ¿Sí? Oye. Porque entonces lo que hace es escribe un libro. Sí. Y le pagan por el libro 50, 60, 70 millones de dólares. Y la gente que le paga eso ya él lo ha ayudado de otra forma, le ha dado el doble, el triple en millones y lo recibe para atrás, ¿no? Es como un kickback, ¿no? Te doy a ti tanto y tú me das a mí mucho más de lo que te acabo de dar yo a ti, ¿no?
Eso como se ha hecho rico Barack Hussein Obama. Y de contra, ahora ya han sacado abiertamente que el hombre es homosexual, que el matrimonio de él no sirve con Michelle, en fin, todas las mentiras que ocultaron de él, de la vida de él, ya todo eso ha salido, ya Tucker lo ha dicho abiertamente, él es homosexual, toda la vida ha sido homosexual, y sacan todo ya, porque ya nadie le tiene miedo a él. Sí, el Nadie le problema tiene no es que miedo a él. oye, el problema es que lo sea o no lo sea, el problema es que te lo ocultan para hacerse, Sí, tú sabes, no sé, el santo bendito. Y entonces cuando sí, descubre, es donde viene la burla hacia el pueblo, al que sí, votó, al que confió, que sea lo que le exacto. dé la gana. Si ese cree serpiente y se quiere arrastrar por la calle porque la Allá, bueno, intención de él es esa, allá es de él. la vida sexual no nos importa. Y de A contra, nosotros no nos dice que importa. las dos hijas no son de ellos, de ninguno de los dos, que eran de Morocco y las adoptaron. Bueno, pero vea, todo lo de él es falso. El matrimonio de Bill Clinton o Hillary Clinton es igual. Ha tenido 50 queridas al otro. Y ahora, todo lo de Epstein ahora se está investigando también, porque ya el Departamento de Justicia le va a dar documentos de todo lo de Epstein al Congreso, a la Cámara de Representantes, que está ahí James Comer de Kentucky, investigándolo todo también, investigando todo lo que ha pasado ahí. Bueno, eso ojalá que metan preso. Bueno, y la otra cosa importante de mencionar, que creo que lo hemos dicho antes en el programa también, pero importante recordárselo a los que nos están viendo el programa, Claro. es que este hombre que se llama John Sullivan, que es un periodista investigativo, Ujú. el mejor yo diría él y uno o dos más son los mejores, ¿no? De toda la nación. Él ha dicho que si un presidente lo lleva a un gran jurado, que es la intención, ¿no? Ellos van a resistir eso, no van a querer ir a un gran jurado y quizás tengan que ir a la Corte Suprema a ver si lo llevan o no. Porque si van al gran jurado, ellos saben que están muertos. En primer lugar, un presidente que va a un gran jurado no puede acoger la quinta enmienda. Está prohibido. Como todos estos delincuentes que llegan ahí y dicen, no, la quinta enmienda va a testificar, no, la quinta enmienda, que lo han dicho ya, con esta cosa del Otto Penn, cuántos no han ido ahí a decir, saben todo lo que pasó y no dicen nada, la quinta enmienda, que es el derecho que tiene una persona que ha cometido un crimen y no quiere testificar, ¿no? Lo da la Constitución. Pero el presidente no puede hacer eso. Los expresidentes no pueden hacer eso si van a un gran jurado. Pero bueno, y entonces, según este hombre, si lo lleva a un gran jurado y Obama miente, o miente Clinton, que voló en el Lolita Express 26 veces, fue a la isla de la Georgia un montón de veces, y miente ahí, que le hacen preguntas, ¿usted se acostó con alguna niña de 12 años cuando usted iba a esos viajes con Epstein, que iba a Tailandia, iba aquí y allá? Y él dice, no, yo no, jamás hice eso yo. Y sale entonces un documento de una chiquita de 12, 13, 14 años que se acostó con él. Ahí ya le pueden meter tremendo juicio, ¿ok? Claro, claro. Y eso es buena noticia, por eso ellos van a resistir hasta el máximo ir a un gran jurado, pero están bastante Pero ya, preocupados, ya ¿no? se descubrió de la serie aquella de la isla de la fantasía, aquella que salía Bill Sech, el enanito, Es, decía, el avión, no, el grito no era ese. Ahí viene Clinton! a la isla de las orgías, viene una vez más. En fin, eso es increíble, pero bueno. Claro, claro. Mira, y es que como tú y yo hemos hablado de esto antes, lo hemos dicho. Yo me conformo que no le hagan nada a esos dos presidentes, pero a todos los abajo. Y a Hillary Clinton, que no es presidente, preso. Todos estos tipos ahí en la imagen que Todo eso que está, estamos hablando, pero que cometen fraude, todos esos presos, todos ellos presos. está preso. Todo lo que, imagínate que todo eso lo planeó Barack Hussein Obama diciembre 9 del 2020. Y lo Todo estaban eso. haciendo durante la campaña también. Hillary Clinton pagó un dossier falso de un ex espía británico, que el dossier decía que hasta Trump había ido a Rusia a acostarse con una rusa, que le orinaron la cama a él con la rusa. Toda esa historia, ¿sí? Hasta eso salió, algo así tan estúpido como decir eso de Trump. Y entonces ella lo usa en la campaña, ella dio dinero. Y después que durante la campaña le sacaron eso, durante la campaña. Eso es interferencia en las elecciones, eso es mentir. ¿Y tal lo que le pasó a ella? Le dieron una multa por lo que hizo de $113,000, algo así tuvo que pagar. No, chico, multa no. ¡Presa!
Y que, di- y que Presa tiren tiene la que ir. llave. Y que tiren Es la lo que llave. tiene que pasar a esa mujer. Y de contra también el Democratic National Committee también dio dinero, que no solamente fue ella. O sea, la corrupción es espantosa de parte de los demócratas. Por eso han perdido tantos votos ya. A medida que los demócratas inteligentes se dan cuenta que están apoyando un partido total corrupto por completo de arriba abajo, se van del Fran, no, partido. nos quedan todavía bastante, nos quedan como 10, 12 minutos, pero yo quisiera que no perdiéramos la posibilidad de comentar lo que acaba de suceder en Bolivia. Sí. Tú tenías muy acercamiento, lo mismo que está sucediendo con Venezuela en este momento, las expectativas que hay, que no se nos vaya a ir el tiempo y dejar a esta gente afuera porque el tema son No, importantísimos. el tema es importantísimo porque Bolivia parece que va a abandonar de por vida ya el comunismo. Primer país comunista que se extingue. Es una victoria. Claro. Porque lo que estamos viendo es un país que no es comunista que se vuelve comunista. Este es el primer país. Y hubo una elección eh, entre, y hubieron dos candidatos, los dos conservadores. Yo soy bueno, conozco, no es que sea amigo de él, a Jorge Tuto Quiroga. Ahí. Él cogió el 26.81% de los votos y otro candidato republicano en la votación del domingo que acaba de pasar recientemente, Rodrigo Paz Pereira, consiguió 32.14. Y ellos van a una segunda vuelta ahora en octubre. Cualquiera de los dos que gane son conservadores los dos. La demostración es entre los dos 60 y tantos por ciento. ¿Contra qué? Los ¿Sí? comunistas fuera ya están quemados. Fuera los comunistas. Y entonces lo interesante también es que Quiroga fue presidente interino anteriormente. O sea, él fue presidente un tiempo y después vino Evo Morales y lo derrotó y se cogió el país, ¿no? Claro. Pero fue presidente anterior, así que ha tenido experiencia ya de presidente, ¿no? El Tuto Quiroga. Yo lo conocí aquí en Miami, que hubo una reunión y yo fui a ver, ahí me reuní también con el secretario de la OEA al mismo tiempo, ahí lo conocí a él. Y por eso puse la foto, porque lo conozco por lo menos, pero lo conozco, no es que somos amigos ni nada. Bueno, en fin, eso es muy bueno lo de Bolivia, que ocurre esta elección. Y por supuesto, Bolivia tiene una situación espantosa económica, las reservas de dólares están por el piso, combustible y subvención, la fila de los vehículos no tienen gasolina, como Cuba, no hay gasolina y tiene que esperar horas, a lo mejor alguien en Bolivia para que le echen gasolina al automóvil de ellos, o diésel a los camiones. O sea, está boca abajo el país, totalmente boca abajo. El término de siempre, pones a un izquierdista comunista a gobernar, no sé, el océano y lo secan. Se acaba el agua. Llegó un desierto, se le acaba la arena. Se acaba Bueno, la mira, arena. entonces el gobierno dijo que requiere anualmente 3.000 millones de dólares para importar gasolina y no tienen dinero. Y ya tú sabes, eso es algo increíble. Entonces también los alimentos están carísimos, como en Cuba. Oye, en Cuba acaba de dar una noticia que ahora no hay harina, pero te venden unas galletas que valen 800 pesos cubanos las galletas. ¿Quién tiene 800 pesos cubanos para comprar galletas por tu vida? Cuando el salario mínimo de Cuba es nada. Y lo mismo pan. Si te venden pan, si tú tienes familiares aquí Aquí que que te manda. mandan dólares y tú lo cambias en pesos cubanos y compran eso, pero si tú no tienes familiares en Estados Unidos, te mueres de hambre en Cuba. No tienes ni para pan ni para galletas. Algo tan esencial, tener pan para un pueblo. No hay pan en Cuba, ni galletas. Que hay, te la venden a un precio que nadie tiene. Y eso está pasando en alimentos caros también. Hay una inflación grande también en Bolivia. Y bueno, en fin, las propuestas de estos dos son muy buenas de cómo mejorar toda la economía. Quiroga dice que se postula por un partido que se llama la Alianza Libre, propone recuperar la economía buscando primero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para recuperar los dólares y luego con otros organismos como el Fondo Latinoamericano de Reserva y otros organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo en fin, todos los dos están promoviendo buenas propuestas para cualquiera de los dos que gane. Pero ojalá que gane este otro, porque ya el otro fue presidente, un tipo joven, dinámico,
hasta buen tipo, luce súper Sí, bien una también. buena Bueno, en presentación. fin, le deseamos la mejor suerte a Bolivia y pronto, si Bolivia deja el comunismo atrás, es una esperanza para Latinoamérica. ¿Para dónde? Para Colombia. Que mataron un tipo que iba a ser candidato Candidato. buenísimo, lo asesinó Petro, lo mató Petro. En fin, todos estos países malos, y bueno, y de no hablar, vamos a hablar de Venezuela también, ¿no? Está súper nervioso el dictador Maduro porque ahora Estados Unidos ha mandado un montón de barcos. Tú estás enseñando uno de ellos ahí Ahí en está la imagen. pantalla, que tú ves que le están poniendo, son chiquitos esos barcos, pero le caben tanques ahí arriba, ¿no? Lo que Y están mandando entonces, es la crema innata de un ataque. exacto, y eso es buenísima noticia, porque son tres barcos con más de 4.000 marineros, infantes de marina, que incluye también aviones espías P-8, destructores con misiles guiados Aegis, hasta un submarino de ataque también. Todo eso lo han mandado a las costas de Venezuela. Y la posibilidad es que va a haber ataques selectivos, porque ya Trump dijo que esos carteles hay que eliminarlos. Y más importante, el cartel del Sol, que es el de Venezuela, ¿no? Ahí está metido Tren de Aragua, toda la gente mala que están ahí. Anoche de madrugada pasaron información de la estructura de cada una de esas unidades y hay una de las unidades es que son los que están encargados de la extracción, pero no es la extracción de políticos en este caso, sino que son la gente, los ciudadanos americanos, los que están en las embajadas, en los consulados, que son los que tienen la función, que son élites para eso, entran, recogen y sacan para afuera. Sí, Uno de los pueden más coger grandes que a un existe. delincuente de eso y sacarlo y llevarlo preso, ¿no? Y Claro. también han ofrecido 50 millones de dólares, que era lo mismo que ofrecían por que mataran a Osama Bin Laden, la misma cantidad de dinero. Y acabaron que lo mataron Yo creo que a después, la ¿no? final, a lo mejor yo me equivoco, ¿ok? Pero mi creencia es que todo es un despliegue ahí de fuerza, mete miedo y que gente de adentro diga, oye, mira, antes que nos vayan a agarrar aquí por el cuello y hay una invasión, agarramos a este tipo, a Padrino están dando 10, 5 millones y ¿cómo se llama el otro? A- el otro segundo, ahora se me fue el nombre. Y le están dando 25 millones. Sé que entre los tres tienen casi 80 millones de pesos. Ellos los Claro, agarran y se cogen el agarran dinero. esos tres, se reparten el dinero y se van con todo el Yo dinero, creo que de lo están más apelando felices. a que desde adentro venga la conjunción del programa. Vamos a Bueno, ver. y los otros barcos que tienen, mencioné el que tú enseñaste en pantalla, que se llama USS Hiroshima, ¿no? Como la Hiroshima, batalla esta famosa en la Segunda Guerra Mundial contra Japón. Japón. Y los otros barcos se llaman de US San Antonio y de US Fort Lauderdale, como la ciudad que está al lado de nosotros aquí, Fort Sí. Lauderdale. Baja el submarino Y que son mandaron buenos para esos allá. barcos, ¿no? Y tienen también, vaya, un submarino nuclear, imagínate Nuclear. eso de ataque. Así que todo está ahí y Trump está decidido no solamente con destruir el cartel de los solos, y si Venezuela se cae, si Maduro se va y Venezuela es libre, Cuba se cae también. Bueno, Porque Venezuela mantiene a Cuba con petróleo gratis. me queda poco tiempo. Yo tengo una apreciación. Al día después, como siempre se le pone las cosas para Venezuela, el peligro que está ahí todavía es que muchos de los políticos que nosotros conocemos, la María Corina y toda esta gente que están ahí, ellos vienen de fracciones de partidos que siempre han tenido la vivencia socialista. Por supuesto que Sí, lo que está ahí es malo y hay que sacarlo, pero el país está, toda su vida estuvo acostumbrado, y mucho más ahora, ¿verdad? De que siempre tenía la dádiva de que el gobierno paternalista le daba siempre que si el cemento para arreglar la casa, que si la lámina de zinc. Esa mentalidad no es sí, la mentalidad de nosotros aquí capitalistas, que aquí si tú no trabajas, tu futuro sí. está bloqueado. Allá no, allá, y esa mentalidad es la que tienen que superar, porque si no, salen de Guatemala y se mantendrá en Guatemala. Fran, nos quedan 2 minutos y medio. Yo me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, señores. Este programa va a seguir porque el tema está en candela pura. Fran, todo tuyo. Bueno, la última cosa que quería mencionar es que William Barr, Bill Barr, que Ujú. era Attorney General en el primer periodo de Trump, ahora, ahora lo acusan de que está trabajando, que trabajó con Fannie Willis
para destruir a Trump, o sea, un traidor a la patria. Yo lo dije de principio que este hombre iba a ser un traidor porque este hombre trabajó en la CIA con George Herbert Walker Bush y después George de presidente lo nombra attorney general. ¿Cómo tú piensas que alguien que ha trabajado con tu peor enemigo, que es George Herbert Walker Bush, nuevo orden mundial, etcétera, va a ser leal a ti? El día que lo colocaron, yo estaba en una conferencia y dije, este es el peor error que ha hecho este hombre, este es un traidor que va a destruir a Trump. Se acabó el tiempo. No, para que no lo corten. Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes, señores. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? That our flag was still